Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 19 de marzo, bienvenidos a Primer Click. Los bancos centrales sufren por la incertidumbre, todas las miradas se concentran en la Fed. El dólar repunta y Vladimir Putin rechaza la propuesta de Trump. Es día de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense será el gran protagonista. A esta hora vemos que los futuros de Wall Street dudan un poco, han recortado avances iniciales, operan algo planos con cierta tendencia al alza, parte de ese espíritu de esperar y ver, que no solo domina en estos momentos a los índices estadounidenses, sino también a los propios bancos centrales. Esta mañana tuvimos anuncios desde el Banco de Japón. Tal como se esperaba, mantuvo la tasa de interés sin cambios en 0,5%. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el discurso bastante directo del emisor japonés, reconociendo cómo la incertidumbre que han inyectado las políticas arancelarias o las promesas o amenazas arancelarias de Donald Trump al escenario económico. Incluso el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dejó en claro que tienen que analizar cómo estas alzas de aranceles afectan a la economía japonesa, pero también a la economía de Estados Unidos y al entorno global. Algo similar se espera que pase mañana con el Banco de Inglaterra. El emisor británico también se prevé que mantenga sin movimientos las tasas de interés en reacción a este escenario incierto. Por ejemplo, ¿tendrá la economía británica que enfrentar un alza de aranceles de parte de Estados Unidos? ¿Habrá represalias? ¿Cómo un alza de aranceles a varios países de parte de Estados Unidos va a afectar el comercio global? Son todas preguntas que tienen que lidiar ahora los bancos centrales. Son preguntas también que el mercado espera la Fed responda en su reunión de hoy. No se espera un movimiento de las tasas de interés. Se cree que la Fed va a adoptar también una posición de esperar y ver. Y algunos consideran que esta actitud se mantendría por un tiempo prolongado. La Fed está en posición de esperar, lo dijo ya Jerome Powell antes de que comience el periodo de silencio previo a la reunión, y expectativas de que repita esto en su discurso de hoy. Sí se analizará el tono, tanto del comunicado como del discurso de Powell. Estamos hablando de que mantendrá la tasa, pero adoptará un sesgo restrictivo, un tono algo restrictivo, o más bien tendremos un tono más dovish, será una mantención de tasa, pero con miras a una postura más de relajamiento de la política monetaria. Pero sobre todo, el mercado quiere saber cómo los banqueros centrales estadounidenses están previendo el impacto que podrían tener las políticas arancelarias y otras medidas de Donald Trump. La Fed, junto a su decisión de política monetaria, presenta hoy una actualización de sus proyecciones, el famoso dot plot, en que presenta cuál es la proyección que hace cada uno de sus miembros para la tasa de interés a 1, 2 años y también de largo plazo. Para ello también se presentan proyecciones para la inflación, para el crecimiento y la tasa de desempleo. Recuerden que la Fed tiene este doble mandato de estabilidad de precios y también crecimiento estable del mercado laboral. Y sus proyecciones ganan aún más relevancia en medio de esta discusión, o más bien el temor de que Estados Unidos esté encaminando a una estanflación, un periodo en que el crecimiento económico, la actividad se desacelere, mientras las presiones inflacionarias se mantienen altas, sobre todo ante las expectativas de mayores precios por las alzas de aranceles. Mi apuesta es que quizás la Fed diga que todavía no tiene información suficiente, porque en realidad no la tenemos. Y es que va a ser un escenario muy distinto después del 2 de abril, cuando finalmente la Casa Blanca anuncie estas tarifas recíprocas con las que ha amenazado y otras medidas. Hasta entonces no se sabe cuál es la magnitud de los aranceles, a cuántos países va a afectar, tampoco sabemos cómo van a responder esos países.
Nuevamente, incertidumbre es la palabra que manda y es lo que espera el mercado. La Fed ayude a despejar en algo esta tarde. Revisemos qué está pasando en los índices previo a este evento tan importante. Les comentaba que los futuros de Wall Street han recortado los avances. Tuvimos ayer una sesión nuevamente negativa para los índices, caídas de más de 1%. Ahora el Nasdaq sube en estos momentos 0,10%. El S&P 500 sube apenas 0,05%. El Dow Jones avanza en una magnitud similar. En Asia tuvimos una sesión mixta. El Nikkei puso el freno en la sesión. El Hang Seng anotó una nueva alza de 0,12% en reflejo de ese impulso de las acciones tecnológicas. En Europa, el Stock 600 pierde 0,21%. Es una sesión mayoritariamente negativa. Hay cierta pérdida de entusiasmo respecto a dos factores políticos que habían inyectado el favoritismo por las acciones europeas. Ya los vamos a comentar. Antes, déjenme decirles que tenemos una buena sesión para el dólar. La divisa estadounidense repunta, sube un 0,26%. Lo has impulsado más bien por noticias que están afectando a otras monedas que por una renovada apuesta por Estados Unidos, al menos por ahora, y también a la espera de más definiciones de parte de la Reserva Federal. Importante también para el peso chileno, esta mañana estamos viendo un avance del cobre. El metal sube 0,25% en Londres, ya se encamina hacia los $10,000 por tonelada. Y en el COMEX, el metal sube 0,64% esta mañana y supera los $5 por libra. El cobre ha sido uno de los metales que ha visto crecer las apuestas en el último tiempo. Junto con el oro hay una expectativa. En el caso del oro sirve de refugio ante la incertidumbre. En el caso del metal hay expectativas de más inversiones en infraestructura. En Europa hay expectativas de una reactivación o un aceleramiento de la actividad en China. Y también está esa amenaza arancelaria de Estados Unidos que pone presión al precio en el corto plazo. Ahora hablemos de los titulares políticos que están marcando también, sobre todo la sesión en Europa y que están influyendo en las monedas y también en ese repunte que les mencionaba del dólar. Para comenzar, tuvimos ayer la votación en el Bundestag. Ampliamos en el podcast de ayer los detalles de este paquete de financiamiento y la reforma constitucional propuesta por el demócrata cristiano Friedrich Merz. Se aprobó, un momento histórico, como lo mencionábamos ayer, pero no vemos esa reacción que se habría esperado del mercado ante la promesa de masivas inversiones ahora llegando desde Alemania. Hay cierta reflexión sobre la lentitud de este proceso y de que estas inversiones de desplegarse, aunque lo hagan rápidamente, el impacto en el crecimiento, en la economía, en la región en general, será más bien lento. Pero quizás lo que más golpea esta mañana el ánimo en la sesión europea es la falta de avances para un fin de la guerra en Ucrania. Ayer, tras una llamada telefónica de 2 horas, el presidente ruso Vladimir Putin rechazó la propuesta de cese al fuego por 30 días que había presentado Donald Trump. El presidente estadounidense, sin embargo, lo quiso presentar como una exitosa llamada, como una victoria. Putin lo único que aceptó fue pausar durante 30 días los ataques a la infraestructura energética de Ucrania. El presidente ruso llegó a esta llamada con exigencias bastante altas, como que se detenga el envío de armas a Ucrania, que Estados Unidos frene el compartir inteligencia con Ucrania y en general las condiciones que demanda para poner fin a la invasión en ese país son hasta ahora inaceptables para Ucrania, para Europa y aparentemente también para Washington. Pero diplomacia obliga y los líderes europeos tratan de presentar lo sucedido ayer como un primer paso. Digamos que es como un primerísimo primer paso en un proceso hacia un cese al fuego y ojalá a un fin del conflicto. Y a esta noticia se suman preocupantes reportes desde Turquía, donde aparentemente hay una nueva ola de represión política lanzada por el régimen de Recep Tayyip Erdogan.
Este es un presidente que gobierna ya más de 2 décadas y que ha caracterizado al menos la última década de gobierno por fuertes olas de represión política, no solamente a rivales de otros partidos, sino también periodistas, académicos. Financial Times incluso reporta del arresto de un astrólogo que hizo predicciones sobre el resultado de próximas elecciones. Se reporta que esta mañana la policía turca detuvo al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Espero haber pronunciado bien su nombre. Es el principal rival político de Erdogan, es el político más popular según las encuestas y su partido esperaba nombrarlo el domingo su candidato presidencial. Las elecciones todavía están a 3 años de distancia, pero la idea de los partidos políticos es que al tener ya un candidato, el Congreso se sienta más presionado a adelantar elecciones. Este movimiento autocrático de Erdogan complica a la Unión Europea. Siempre ha sido un socio algo complicado con el que lidiar porque no se alinea con los valores, las políticas que impulsa el bloque europeo, pero Turquía es miembro de la OTAN y no solo eso, sino que tiene el segundo ejército más fuerte del bloque y por lo tanto se convierte en un socio aún más importante dada la decisión de Estados Unidos de reducir su apoyo a la alianza de la OTAN, al bloque europeo. Vemos que la lira turca cayó hasta 10% frente al dólar, también hubo una caída de 5,6% de la bolsa turca, pero es en las monedas donde se extiende el impacto de lo que sucede en Turquía, porque no solo cae la lira, sino que arrastra con ella a otras monedas emergentes que se debilitan frente al dólar y también parcialmente al euro. En agenda para hoy, además de la decisión de la Reserva Federal, tenemos eventos importantes en la región. En Brasil tenemos también decisión de política monetaria. Se espera que el Copom brasileño cumpla con el anunciado ajuste de 100 puntos base, sería el segundo de ese tipo, y llevaría la tasa de interés a 14,25%. Las dudas del mercado están en cuál va a ser el tono del comunicado, si el Copom ahora también va a entrar a un periodo de esperar y ver, si van a hacer una pausa larga o si podría seguir con alzas más moderadas de la tasa de interés. Las últimas encuestas operadores financieros en Brasil muestran que todavía se esperan alzas por unos 75 puntos base antes de fin de año que lleven la tasa a 15% hacia el cierre de 2025. En Argentina tenemos datos de crecimiento económico, se reporta el PIB del cuarto trimestre, pero la atención del mercado en ese país está más bien en los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Javier Milei se juega hoy su decreto de urgencia con el que aprueba este préstamo, este nuevo acuerdo con el FMI. El apoyo de la Cámara de Diputados se daría con mayoría simple y con ello garantizaría la continuidad o la vigencia del decreto y el acuerdo. En Diario Financiero se hace hoy una cobertura amplia del PIB del cuarto trimestre publicado ayer. La economía chilena cerró 2024 con un crecimiento mayor al previsto y se destaca en la portada que se siente el camino para otro año de crecimiento sobre el 2%. El titular principal de la edición de hoy reporta que los acreedores de WOM tomarían el control de la empresa a fines de esta semana. También se destaca el movimiento que tuvo la acción de Copec. Se habría dado por operaciones de un cliente de BTG Pactual. Y otro titular recoge el análisis de Scotiabank sobre SQM y advierte que requiere de aumentar capital para ejecutar sus inversiones. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y suscríbanse. Además, pasen la voz. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.